La Plaza de Abastos hoy era un hervidero de actividad por las compras de última hora, aunque muchos, siendo previsores, optaron por encargar los productos con antelación. Galicia marca un nuevo récord de contagios mientras Ourense se mantiene como el área que suma menos casos activos. Hay 2.619 personas contagiadas, 38 ingresados y 6 personas en la UCI. La Casa de la Xuventude, punto habilitado por el Sergas para realizar test de antígenos de forma gratuita, tenía hoy colas a la entrada. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. A continuación les detallamos estas y otras noticias. Hoxe na Praza de Abastos tocaba recoller encargos e ir facer as compras de última hora. Moitísima actividade nun mercado ateigado de xente. Aínda que a maioría adiantou as compras para a cea desta noite e o xantar de mañá, a praza volveu encherse hoxe, porque sempre queda algún recadiño de última hora e que mellor lugar para topalo que aquí. Vimos a Praza de Abastos porque unha que hai o produto e a outra danos un pouco máis confianza vir aquí que nun supermercado. Fixemos con antelación, pero ainda nos quedou algo por vir buscar. Se hai algo do que presumen os comerciantes da praza é precisamente desa confianza que teñen depositado neles os clientes, os habituais e os novos. Como levo dito sempre, cando hai unha festa importante, alguén quere o mellor produto, ven á Praza de Abastos, non ten outra alternativa hoxe na cidade. E está de lo vendoxe aquí, que está a plaza con bastante bo ambiente. E desde a finales de novembro xa había moitos encargos os fines de semana. Sobre todo venres e sábado xa houbo moita xente que fixo a compra e tena na congelador. E ainda así, pois hai bastante ambiente. E incluso a xente que fixo algunha compra con previsión está facendo as compras de última hora. Os postos de peixe e mariscos, de carne, queixo, embutidos, levan vendendo desde hai semanas e todos notan un aumento do gasto por parte dos clientes. Ya vou vendendo ben desde o principio de mes, pero esta semana foi unha semana de mucha venta, principalmente o queixo bacalao salado. Sí, ainda hai gente que vende así refagada a última hora, bueno, por el bacalao, que ya non les dá tempo de salar, principalmente pola vieira, pola salsigala, langostino, vende tamén hacia a última hora. Eu creo que é un produto que se vende muchísimo, aparte del fresco. Eu veo año tras año que va aumentando las ventas. E probablemente hai produtos caros, como a gamba roja de Huelva, o langostino grande para la plancha, o langostino banana, produtos caros, o que é el carabinero. Son produtos que cada vez se venden máis. Na verdura, hoxe tocaba recoller os encargos e, por suposto, atender os novos pedidos. Vese bastante xente, a primeira hora non había moita, pero ahora animouse bastante. De feito, estamos vendendo bastante ben, sí, contenta, sí. Ven moita xente de Madrid, cos seus papás e así, pero sempre todos os anos foi igual. Tuvemos bastante encargo, sobre todo de cousas da casa, escarola, que teño a seu, e así leitugas, e eso como as teño eu, eso suelen encargar máis ben, sí. Esta mañá había moitas presas por facer esas compras de última hora e o certo é que se respiraba moito ambiente de festa, non era un día calquera. A xente ten ganas de celebrar, despois destes meses terribles que estamos pasando, as familias queren xuntarse e queren pasalo ben. E nada mellor que celebralo con unha cea, unha comida, con amigos, cos familiares, guardando as medidas de precaución que todos debemos guardar, pero sin que nos falten as ganas de que este Nadal sexa un Nadal de celebración. En moitos fogares levan cociñando todo o día, pero cada vez son máis os que non se complican e prefiren deixar en mans dos profesionais esa tarefa e recurrir á comida para levar. Os tempos cambian e as tradicións vanse adaptando, tanto que o que era impensable hai uns anos, comida para levar na Noiteboa, hoxe é todo un reclamo. Neste local pechaban hai 2 días a lista de encargos e o certo é que teñen a xenda completa. O noso menú é o clásico de toda a vida, un bacalao, o cordeiro, almexas, vieiras e uns langostinos. E algunha innovación que é o pastel frío, así a modo de canapé. Pouco máis, basámonos prácticamente no clásico e económico. Económico porque por 15 euros ofrece un menú completo para unha persoa, con postre caseiro incluído. Foi algo que lles funcionou moi ben o ano pasado e din que o número de pedidos incrementouse un 30%.
A xente valora moito máis o seu tempo e non o van a invertir na cociña, ni moito menos. Entonces, para iso, sempre, a partir da pandemia, valoraron estes servicios que estamos ofrecendo en general moitos locales, nós porque vamos no clásico, pero o que antes era solo de pizzas e hamburguesas, agora xa se estendeu a todo. E entonces a xente intenta disfrutar ao máximo e cociñar, pois que cociñen os profesionales. Hoxe, en moitas casas, vanse servir os pratos que preparou Manuela e o seu equipo, grazas á confianza que se ten gañado día a día. No noso caso, é unha confianza que xa se adquiriu ao largo do ano. Entonces, conocen o produto, bueno, intentamos que sexa un produto de máxima calidade, sempre buscar a relación calidade-prezo. Despois, no meu caso, que non utilizo fórmulas extrañas ni nada, só é o que como a mí me gusta, buscolle ese xeito que non teña moita sal, que non teña moita grasa, e entonces a miña clientela valora moito eso. El área sanitaria de Ourense aumenta ligeramente el número de contagios. Hay ahora 2.619. No cambian las cifras en los hospitales, donde permanecen 38 personas ingresadas en planta y 6 en la unidad de cuidados intensivos. El área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdeorras, subió hoy de nuevo ligeramente el número de contagios por COVID-19. En la última jornada se detectaron 247 nuevas infecciones. A través de las pruebas diagnósticas, ese aumento de contagios no se nota de momento en los hospitales, donde el número de ingresados no varía. Hay ahora 38 personas ingresadas en planta y 6 en la unidad de cuidados intensivos. El número de fallecidos por la pandemia en Ourense es de 465 personas. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 20.262. Deles, 3.325 son da área da Coruña, 1.505 da de Lugo, 2.619 da de Ourense, 3.010 da de Pontevedra, 6.190 da de Vigo, 2.696 da de Santiago e 917 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 50 están en unidades de cuidados intensivos, 218 en unidades de hospitalización e 19.994 nos seus domicilios. Polo de agora en Galicia hai un total de 194.231 persoas curadas, rexistrándose 2.742 falecementos. Colas de nuevo esta mañana a la puerta de la Casa da Xuventude para hacerse el test de antígenos gratuito ofrecido por la Xunta para pasar unas fiestas de Navidad más seguras. La Xunta ha habilitado 23 espacios en toda Galicia para que la ciudadanía pueda realizar pruebas diagnósticas de COVID sin cita previa y de forma gratuita. Uno de estos puntos es la Casa de la Juventud en Ourense, donde las colas daban la vuelta a la acera. El objetivo de estos cribados es que las reuniones navideñas sean más seguras. Me parece fantástico. Además, nosotros venimos de Madrid, que vamos a pasarlo con mis padres y ahí es un caos. O sea que esto está fenomenal, la verdad. Lo único que, bueno, sí que nos ha chocado un poco que venimos de recoger a nuestros hijos en la estación y allí prácticamente no hay gente. Y aquí, sin embargo, ayer ya no nos lo pudimos hacer porque había mogollón. Entonces, a lo mejor podían habilitar aquello también un poquillo para que la gente fuera. Pero vamos, es una idea fantástica. Bueno, la verdad es que bastante bien, se agradece dado los casos que están surgiendo en estos momentos y bueno, a ver si hay suerte y damos negativo nosotros también, todos, y espero, para estar con la familia en estas fechas, que es muy importante y bueno, a ver qué pasa. Pues bien, sobre todo porque últimamente estoy intentando encontrar test de antígenos en farmacias y no hay manera de encontrarlo, entonces por lo menos aquí hay una manera de poder hacer la prueba y estar un poquito más seguros de estas fiestas. Me parece muy bien. Esta es una buena medida, así se la hace más gente. Aunque la Xunta no hubiese ofrecido esta posibilidad, la mayoría tenían en mente realizarse un autotest antes de compartir la mesa con sus allegados. El problema, la escasez de estos productos en las farmacias. Hubiéramos intentado comprar aquí, porque ya os digo que allí en Madrid están agotadas en las farmacias, es un poco caótico. Pero bueno, hubiéramos intentado y si no, no nos hubiéramos juntado. Tenemos otra casa paralela, no nos hubiéramos juntado, no se puede juntar ahora. Sino, y aun siendo negativo, a ver, hay que tener cuidado. Sí, desde luego, porque como ya bien te he dicho antes, un día como hoy que estás con la familia y tal,
Para prevenir, para cuidarte de seguridad, sí, lo hubiese hecho igualmente. En farmacias es imposible encontrarlo en estos días, entonces no había otra manera de poder hacerlo. Pues sí, porque voy a cenar con la familia, hay señoras mayores, y entonces pues sí. Mariña Mansa estrena rotonda dedicada a los que han estado en primera línea en la lucha contra el COVID. El concelleiro Jorge Pumar inauguró la remodelación integral de la rotonda localizada entre la avenida de Zamora y la calle Nuestra Señora de la Sainza. La renovación incluyó la incorporación de nuevos equipos de arquitectura acuática, hidráulica y lumínica. Este proyecto también tiene como objetivo homenajear a las personas que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, aquellos que arriesgan mucho para ayudarnos. La nueva equipación asegura evitar pérdidas de agua en el proceso de gestión y de esta manera mejorar el rendimiento ambiental del conjunto de la infraestructura. Incorpora una tubera principal compuesta por 24 surtidores parabólicos inclinados que conformarán una atractiva corona que puede alcanzar los 3 metros de altura. En el centro del estanque inferior se instaló una tubera tipo columna de espuma, compuesta por 72 salidas verticales, capaces de crear una gran columna de espuma de hasta 2,5 metros de altura. El turismo en Ourense mejora las cifras de 2020, pero no alcanza las de 2019. En los primeros 11 meses llegaron a la provincia 244.000 turistas, un 50% por encima de los datos registrados el año pasado. El turismo ourensano comienza a dejar atrás la losa que supuso la llegada de la pandemia y las cifras de este año mejoran a las de 2020, aunque todavía siguen lejos de los registros anteriores al COVID-19. En los primeros 11 meses del presente año llegaron a la provincia 244.000 turistas, un 50% por encima de los 162.000 visitantes registrados en el mismo periodo del año pasado. El sector tiene motivos para celebrar, aunque todavía queda mucho hasta llegar a los 335.000 turistas que viajaron a Ourense en los 11 primeros meses de 2019 o los 319.000 de 2018. En cuanto al número de pernoctaciones, el aumento es similar, ya que pasó de los 310.000 de 2020 a los 459.000 de este año. También en este apartado 2019 fue un año de bonanza, en el que los turistas sumaron un total de 633.000 pernoctaciones en Ourense. Este año cada turista pasó de media 1,8 noches en la provincia. O Centro Comercial Pontevella amosa estes días unha magnífica exposición de beléns, na que se poden ver máis de 150 nacementos de todo o mundo, elaborados con materiais moi diversos. No Centro Comercial Pontevella viven de xeito moi especial a campaña de Nadal, organizando un programa de actividades pensado especialmente para os nenos e nenas. A pista de xeo realmente está funcionando moi ben, con moita xente. Hoxe empezamos tamén coa exposición de beléns, que se vai poder disfrutar ata o 10 de xaneiro, máis de 150 beléns de todo o mundo. Creo que tamén é unha actividade importante. Todos os nosos talleres infantís, dende hoxe xa todos os días, durante todas as vacacións de Nadal, salvo o día de Navidad e o día 1, todos o resto do día pois temos os talleres infantís, o sea que hai un conxunto de actividades para que todas as familias e todos os clientes podan disfrutar de Pontevella, ¿no? A exposición de Belén reúne máis de 150 exemplares de todo o mundo, de tamaños moi diferentes, elaborados con madeira, cerámica, trapo, resinas ou mesmo pizarra. El alumnado del Colegio Plurilingüe Divina Pastora de Barco de Valdeorras nos ha mandado esta felicitación navideña para llenar de música y amor sus hogares en una de las noches más ilusionantes del año. Es Navidad, ven a cantar, todos junto a la nuestra suena más. Suenan las campanas y a través de mi ventana en las calles el amor se puede ver. Luces de colores iluminan corazones celebrando al sonar de un cascabel.
Pues esto ha sido todo por hoy. Les dejamos ahora con la previsión meteorológica para mañana 25 de diciembre, Navidad. Que pasen unas felices fiestas y nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós.